Buenos días otra vez, aquí dispuestos para que el Señor toque nuestros corazones, que hable a nuestra vida y que podamos meditar durante todo este día y esta semana en esta palabra que Dios ha preparado para nosotros. Antes de ir a la palabra, me gustaría que cantáramos un canto muy viejito que yo canto y conozco desde que soy niño, que habla acerca de ser obreros en el trabajo cristiano, en la viña del Señor. Y vamos a tratar de aprenderlo, el que no se lo sepa y el que se lo sepa, cántelo conmigo, dice así. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Quiero yo cantar y llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y llorar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Otra vez, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, trabajar para la obra del Señor. Hagamos una oración, cierre sus ojos. Señor, te doy muchas gracias esta mañana por la bendición que tenemos de tener una Biblia en nuestras manos, por la oportunidad que nos das de conocerte y de escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana, porque nos has permitido despertar a un nuevo día, porque tenemos todavía hoy, mientras respiremos, tenemos la oportunidad de buscarte, de encontrarnos contigo, de dejar que nos perfecciones, que nos pulas, que nos limpies, pero también, Señor, tenemos la oportunidad de declararnos delante de ti como siervos tuyos. Haz de nosotros lo que tú quieras, Señor, y permítenos disfrutar cada día de nuestra vida hasta que tú nos llames, Señor, trabajando para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Mateo capítulo número 9, abra por favor ahí conmigo su Biblia, habla acerca de que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. El Evangelio de Mateo registra estas palabras que Jesús enseñó y que Jesús predicó, pero también nos da un relato de cómo era la vida de Jesús. Estoy en Mateo capítulo 9, versículo 37, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad, esto es la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Cómo, en qué momento Jesús dijo esta enseñanza? No la dijo antes de partir, no la dijo solamente en alguna ocasión. De muchas maneras, Jesús insistió a sus discípulos acerca de la necesidad que ellos tendrían de ser siervos de Dios, de ahora continuar la obra que Cristo venía a hacer o vino a hacer a través de los discípulos de Cristo, de la iglesia. Y hoy es exactamente igual. Nosotros tenemos la oportunidad como iglesia de seguir con la obra de Cristo, predicar lo que Él predicaba, enseñar lo que Él enseñaba, ser como Él era, mostrar lo que Él mostraba. A través de nosotros la gente puede llegar a conocer a Jesús si nosotros nos declaramos obreros en la obra del Señor. Pero quiero ir al contexto para poder entender cuándo Jesús dijo estas palabras. ¿Cuándo qué? ¿Qué se dice acerca de Jesús? ¿Cómo vivía Jesús? Mateo nos da un relato en los versículos anteriores de cómo era la vida de Cristo. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas de Palestina. Y viene aquí una declaración de la obra de Cristo. Enseñaba, predicaba y sanaba. Dice, enseñando, primera cosa, en las sinagogas de ellos. Y segundo, predicando el evangelio del reino. Y tercero, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. No es la única vez que Mateo habla acerca de que esto era lo que Jesús dedicaba su vida, a enseñar, predicar y sanar. Ya habíamos visto en el capítulo número 4, en el versículo número 23, desde el principio, cuando Jesús llamó a sus discípulos, dice Mateo 4:23, que Jesús recorrió toda Galilea,
Y vienen las mismas funciones, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Voy a Mateo capítulo número 9 y veo que Mateo me dice exactamente lo mismo. Es decir, que este era el estilo de vida de Cristo, enseñar, predicar y sanar. Y resulta interesante, bastante interesante poder meditar en esto, porque es aquí cuando se planta la enseñanza de Cristo, cuando dice que a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Es decir, cuando Mateo nos narra que Jesús dedicaba su vida a enseñar, predicar y sanar. Estas tres cosas tan interesantes, tan importantes de la obra de Jesús, nos recuerdan a qué es lo que debemos de hacer nosotros, para qué debemos vivir. Debemos vivir para lo que Jesús vivió. Al seguir sus pisadas tendremos que seguir su obra, y su obra era enseñar, predicar y sanar. Permítame detenerme un poco en esta meditación para poder explicar estas tres cosas, porque usa tres palabras interesantísimas. Es decir, cuando dice que enseñaba es que era un maestro, cuando dice que predicaba es que era un heraldo, y cuando dice que sanaba es que tomaba acción. Quiero comenzar por la parte media, cuando dice que predicaba el evangelio. Predicador o predicar significa ser un heraldo de Dios. Un heraldo era un mensajero del rey. Los heraldos, cuando llegaban con un mensaje del rey, no iban a otra provincia o a otra ciudad o a otro país a preguntar por cosas, no, sino que llevaban un anuncio. Es decir, declaraban con certeza un mensaje del rey. Jesús vino a ser el heraldo de Dios, a declararnos con certeza hoy en un mundo lleno de incertidumbre por el qué sucederá, por el qué está pasando, por el qué vendrá. Hoy más que nunca el mundo necesita certeza. Hoy más que nunca necesitamos tú y yo hablar nuestra boca acerca de la palabra, acerca de las certezas y las promesas y las bendiciones que encontramos en Dios, que encontramos en su palabra. Hoy que el mundo viaja en un mundo de incertidumbre, o que camina en un mundo en donde nadie sabe qué pensar, qué decidir, qué hacer. Hoy, sobre todo, que falta tanta certidumbre en la vida, en nuestra existencia. Hoy la iglesia debemos ser esos heraldos de Dios, esos heraldos de Cristo, que hablemos, que digamos con certeza, que hablemos de las certezas de la palabra del Señor. Y eso es lo que Jesús hacía, declarar certezas. Aleluya, predicaba certezas. Hoy tú y yo tenemos que predicar certezas. No debemos dudar en cuanto al mensaje de Jesús ni al mensaje de la palabra. Tenemos que hablar con certeza y hablarle a la gente de certezas de lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero no solamente predicaba certezas Jesús, sino que dice que enseñaba en las sinagogas. Es decir, fungía también como maestro. Y aquí hay un detalle bastante interesante, porque predicar y enseñar en este contexto no es lo mismo. Nosotros hoy lo entendemos muchas veces como palabras sinónimas. Bueno, es tiempo de la enseñanza o de la predicación. No, predicar es decir certezas, pero enseñar es demostrar que lo que estoy enseñando es verdad. ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo se lo enseño a los demás? Eso es enseñar con mi propia vida. Jesús no solamente declaraba certezas como cualquier otro maestro de la ley que hablaba acerca de las verdades de la Biblia o de las verdades de Dios, sino que él también enseñaba y demostraba que su mensaje era verdadero con su propia vida. Es decir, esto nos recuerda lo que nosotros debemos de hacer como cristianos, mostrar un cristianismo en nuestra vida, no solo con palabras como quien anuncia un mensaje de parte de otro, sino con nuestra propia vida, con nuestra manera de vivir. Jesús, dentro de su estilo de vida, era ser un heraldo, declarar esas certezas, pero demostrar esas certezas. Si él enseñaba acerca del amor de Dios, él mismo demostraba con su propia vida el amor de Dios. Si iba a hablar acerca de las grandes verdades del perdón de Dios, él mismo con su propia vida perdonaba a los que lo habían ofendido, etcétera. Y sabes, esto es lo que debemos de hacer tú y yo también si somos seguidores de Jesús. Debemos ser heraldos, predicar certezas en un mundo de incertidumbre, pero también debemos enseñar, demostrando con nuestra vida que el mensaje de Jesucristo es real, es verdadero, y que realmente Jesús está y vive en nosotros, demostrando nuestro cristianismo con nuestro carácter, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras reacciones. Porque eso es lo que el mundo hoy necesita ver. No solamente oír certezas que se necesitan, pero también necesita ver en nosotros el carácter cristiano, la vida de Cristo puesta en nuestro corazón. Y lo tercero que Jesús hacía, predicaba, enseñaba y también sanaba.
El sanar me lleva al mundo de las acciones, de los hechos. No solamente un evangelio teórico o no solamente un evangelio intelectual, sino un evangelio que se lleva a la práctica, a los hechos, a las acciones de amor. Jesús no solamente hablaba que Dios los amaba, sino lo demostraba, y lo demostraba con sus acciones, sanando. Una de las cosas a las que más Jesús dedicó su tiempo, según los evangelios, eran a las acciones de amor. Sanaba, consolaba, liberaba, atendía, alimentaba a la gente. No solo dedicaba su tiempo para enseñar y predicar, sino que dedicaba su tiempo también para, con acciones, demostrar que el mensaje que él traía, el mensaje de Dios, era un mensaje cierto, era un mensaje verdadero y era un mensaje que iba a cambiar la vida de los que lo rodeaban y a los que él llegaba. Y sabes, Jesús sigue haciendo lo mismo cuando llega a nosotros. Nos ha mostrado, declarado el amor de Dios y quiere hacer una acción también en nuestra vida. Pero también quiere llamarnos a ti y a mí, a que seamos esos heraldos, esos maestros y esos que accionan el poder de Dios, la palabra de Dios, esos sanadores para la gente que nos rodea. Esto es lo que Jesús hacía y es lo que tú y yo debemos de hacer también. Enseñaba, predicaba y sanaba. Pero no queda ahí la enseñanza. Permítame ir al versículo 36. ¿Por qué lo hacía? Dice que Jesús, cuando veía las multitudes y su condición, tenía compasión de ellas. ¿Cuál era su condición? A continuación dice que las multitudes estaban desamparadas y dispersas. Una vez más, desamparadas y dispersas. O sea, era una multitud, era una gente no muy diferente a la nuestra. Era una multitud bastante desconcertada, bastante derribada, creo que es la literalidad de la palabra, dispersas o desamparadas. Es decir, al ver Jesús que estaba la gente desmoronándose a pedazos, que vivía una vida vacía, que vivía solamente una vida religiosa, los que mejor vivían, otros vivían sin Dios, sin esperanza, otros estaban derribados por sus inmoralidades, por sus pecados. Dice la palabra que al ver Jesús esa condición de desconcierto, de desorientación, la gente no sabía qué creer, cómo vivir, no sabía ni cómo era Dios, ni quién era Dios. Al ver Jesús esa condición, tenía compasión, tuvo compasión de estas multitudes, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, divagando, perdidos, confundidos. Y es por eso que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Qué hermoso es esta palabra de tuvo compasión, porque la palabra que usa en el griego es que le dolía hasta las entrañas ver el dolor de la gente, el sufrimiento de la gente, lo perdido que estaba la gente como ovejas que no tienen pastor. Y entonces Jesús no les hablaba solo por cumplir una tarea, Él les hablaba por misericordia, por amor, porque le dolía verlos así, y entonces Él les enseñaba, les mostraba el camino, les predicaba, les anunciaba certezas, pero también atendía sus necesidades, les sanaba, les consolaba, les liberaba, porque tenía compasión de ellas. Y sabes, Jesús sigue teniendo compasión de nosotros. Por eso cada día nos busca para consolarnos, para liberarnos, para sanarnos, para hacer una obra nueva en cada uno de nosotros. Y eso es en lo que debemos de pensar hoy, que Dios tiene compasión de nosotros. Al vernos perdidos, sufrientes, adoloridos, al vernos confundidos, Él tiene compasión. Y lo que Él quiere es darnos certeza, darnos y mostrarnos su amor y hacer una obra en cada uno de nosotros. Pero a continuación vienen las palabras con las que empecé, palabras de Jesús. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, al ver las multitudes descarriadas, perdidas, Jesús les dijo a sus discípulos, a la verdad, casi creo que señalando a las multitudes, la mies es mucha, hay mucho trabajo, mas los obreros pocos. La mies es mucha. ¿Cuál es la mies que tenemos hoy para trabajar y llevar el amor de Dios? Es todo el mundo. ¿Cuál era la mies que tenían que alcanzar los discípulos? Todo el mundo. Ese fue el mensaje y la última orden que Jesús les dejó. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Jesús por eso dijo, a la verdad la mies es mucha. Hay todo un mundo que está esperando y que vive desorientado, que vive confundido, que vive sufriendo. Hay todo un mundo de lo cual yo me compadezco y por eso he venido, pero los obreros a la verdad son pocos. O sea, faltan manos que hagan la obra de Dios. A la verdad hay todo un mundo que espera por Dios, pero son pocos los obreros. Faltan manos que quieran realmente trabajar por la obra de Dios. Y es entonces cuando Jesús menciona y dice, rueguen pues, oren pues al Señor de la mies. El Señor de la mies es el Padre.
Y esto es una tranquilidad maravillosa, porque de ti ni de mí dependen si Dios obra en un corazón o no obra. Ni de ti ni de mí dependen si Dios hace un milagro o no lo hace. La obra es de Dios. Nosotros somos obreros. Sí, simplemente por eso Jesús les dijo a sus discípulos: rogad pues al Señor de la mies, que es el Padre, que envíe obreros a su mies. Dicho en otras palabras, el deseo que Jesús tuvo al decir esto: la mies es mucha, los obreros pocos, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros, es que el sueño que Cristo tuvo es que cada discípulo de Él nos convirtamos en un obrero, en un segador. Hoy la mies sigue siendo mucha. Hay todo un mundo confundido, en el mundo de la incertidumbre, en el mundo de la confusión, en el mundo del pecado. Hay todo un mundo hoy que necesita escuchar el evangelio, la buena noticia de Dios, que hay una vida diferente, que hay una esperanza para nuestra vida, que Dios puede cambiar las cosas, los corazones, las personas, las circunstancias. Ese es el mensaje que la gente necesita escuchar. Pero la realidad es que, aunque la mies es mucha y hay todo un mundo que espera por el mensaje de Jesús, la verdad es que los obreros son pocos. Por eso Jesús dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, debemos ocuparnos más de la oración y menos de la queja. Y debemos no solamente ocuparnos de la oración, sino debemos tomar manos a la obra, porque si solo oramos, hacemos muy poco. Pero si oramos y trabajamos, si oramos y ponemos manos a la obra, como Jesús lo hacía, Él nos dejó ejemplo. Jesús oraba, claro que lo hacía y oraba bastante, pero también convertía su oración en poner manos a la obra, ir a ese mundo que necesitaba, ese mundo confundido, como ovejas que no tienen pastor. Y entonces tenía compasión de ellos, y al tener compasión de ellos, tenía como estilo de vida. Marcos 4:23. Mateo 4:23, Mateo también 9, versículo 35, 36 y 37. Entonces Jesús iba y recorría todas las sinagogas, enseñando, predicando y sanando. Hoy tú y yo, como seguidores de Cristo, debemos ponernos a la disposición del Señor para que Él nos tome como a un obrero más. Seguramente tú tienes ministerios, llamados, talentos, dones espirituales que Dios te ha regalado y que Dios ha puesto en tu mano. Creo que es tiempo de usarlos hoy en medio de este mundo confundido, en medio de este mundo que se maneja y camina en la incertidumbre de qué vendrá, qué pasará, qué sucederá. Hoy que la gente está devastada, descarriada, caída, derribada, hoy tú y yo también tenemos que tener el corazón de Jesús, compadecernos de ellos para entonces llevarles el mensaje de Dios y ser heraldos que comuniquen las promesas y el evangelio que hay en Cristo Jesús, de una vida mejor, de una vida eterna, de una vida transformada por el poder de Dios. Pero no solamente con palabras, sino que nuestra vida misma lo demuestre, y ser maestros que enseñan demostrando lo que predican. Y entonces, al vernos la gente cómo vivimos, cómo somos, ellos crean que el poder de Dios es real, para que entonces pasemos nuestra enseñanza a la acción y convirtamos nuestro ministerio en acciones de amor por el prójimo. Jesús lo hacía, sanando, liberando. Y sabes, tú y yo tenemos la misma tarea. La misma tarea Jesús quiere que tú y yo la hagamos. Y por eso mencionó a sus discípulos diciéndoles: vean las multitudes, hay tanta necesidad, pero los obreros son tan pocos. Como diciéndoles, ustedes deben ayudar a esta obra. Y ahora como diciéndonos a nosotros, también nosotros debemos ayudar a esta obra, porque es la obra de Dios. Es Dios el que hace las cosas, pero tú y yo debemos disponer nuestra vida y ponerle nuestra vida delante de Dios y decirle: Señor, como cantábamos ahorita, yo quiero trabajar por ti. Quiero confiar en que tú eres el Dios de la mies, pero quiero que tú me uses. No solo orando, sino trabajando. No solo trabajando, sino orando. Trabajando y orando. Orando y trabajando. Rogando y llevando el mensaje que solamente tú y yo podemos darles de Cristo Jesús, de cómo puede transformar sus vidas. Así que hago un llamado en esta hora, te hago un llamado a que medites en esta palabra. Tú tienes dones, ministerios, talentos que puedes dejar que Dios use para que otros lo conozcan. Mira, por favor, y piensa por un momento a los que te rodean y la necesidad que tienen, el vacío que sienten en su vida, las tragedias que están experimentando.
y compadécete de ellos. Deja que el amor de Cristo llene tu corazón para que tú puedas amarlos también. Y entonces nos convirtamos en obreros en la mies del Señor. La mies es todo este mundo y hay todo un mundo que espera por nosotros. Qué triste es que haya gente en la mies, o permíteme ponerlo con el ejemplo de Cristo, que haya grano en la cosecha, pero que por falta de segadores, que somos tú y yo, por falta de obreros, que vayamos a recoger ese grano, de gente que está esperando que tú y yo les hablemos del mensaje de Jesucristo. Qué triste que ese grano se quede esperando y finalmente se pudra y se caiga, porque no hubo segadores que llegaran por ese grano. ¿Sabes? Ese grano es la gente que está necesitada de Dios. Y tú y yo somos esos segadores que vamos a ir a recogerlos porque están esperando por ti y por mí para que les hablemos la palabra. Sé que el Espíritu Santo está poniendo ya algunos nombres en tu cabeza de gente que te rodea, de gente que conoces, de gente cercana que necesita a Dios. Y tú y yo podemos llevarles el mensaje de esperanza, de la buena noticia, no solo con palabras, sino demostrándoles con nuestra vida que el poder de Dios es real. Y entonces, al llevarles ese mensaje, aplicando la oración para que Dios sane, transforme, toque, libere lo que tenga que hacer. Sabes, Dios está dispuesto a hacerlo y quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. Lo único que necesitamos es decirle, como el compositor de este cantito: yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, canta, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Dígale, trabajar y orar. Dígale al Señor, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Señor, como parte de tu iglesia, queremos ser obreros de valor. Queremos hacer lo que tú hacías: predicar, enseñar y sanar. Queremos tener el corazón que tú tenías. Muévenos a compasión por este mundo que se pierde, por este mundo descarriado, confundido, que camina en este mundo y en estas ideas inciertas. Y ayúdanos, Señor, a compadecernos de ellos para llevarles tu amor, para predicarles de tu evangelio, para hablarles de ti, Señor, que puedes transformar cualquier vida que te abre y que te da un lugar en su corazón. Señor, es por eso que hoy queremos enlistarnos como parte de estos obreros. Si bien es cierto, Señor, la mies es mucha, todo un mundo espera por un mensaje que cambie sus vidas. Nosotros, como tus seguidores, tus discípulos, que conocemos y tenemos ese mensaje, queremos ser esos obreros, que vayamos a ese mundo que se pierde en el dolor y en el sufrimiento, en vidas vacías sin ti, Señor, y llevarles tu presencia a través de un evangelio no solo de palabras, sino demostrándolo en nosotros mismos y de hechos poderosos que tu Espíritu Santo está listo para hacer. Señor, hoy te ruego que a cada uno de nosotros que estamos meditando en esta palabra nos hagas obreros valientes, que vayamos, Señor, a cosechar el terreno y el grano que tú ya has preparado, Señor. Queremos ser esos obreros que trabajen en tu mies. Y te pido, Señor, te pido en el nombre precioso, que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, tu nombre, Señor Jesús, que tú llames más obreros para que vengan a trabajar a esta mies. Señor, a los pastores, a los líderes, a los cristianos en general, llámanos, haz que arda nuestro corazón con el llamamiento que nos has hecho, para que seamos una iglesia que se mueva, compadeciéndonos, Señor, del dolor de este mundo sin ti. Nosotros que te hemos encontrado, ayúdanos a ser heraldos, que llevemos esas certezas, ese mensaje, ese evangelio a todas esas personas para que vengan a tus pies y tengan una vida feliz, una vida como la que tenemos nosotros. Señor, úsanos de verdad, úsanos. Queremos ser esos obreros de valor. En tu nombre precioso
te lo pedimos. Amén. Dedica tu vida a servir al Señor en este mundo en el cual el Señor nos tiene, con tanta gente que nos rodea que lo necesita, para que entonces el Señor siga haciendo su obra a través de su iglesia que somos tú y yo. Que Dios te bendiga. Acuérdate que el corazón de Jesús se compadecía. Pídele durante este día que te dé un corazón compasivo por la gente. Y acuérdate que Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Y apúntate como un obrero. Él te quiere usar. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.